El reloj marcaba las 6:30 de la mañana cuando Vera Sanabria empujó las puertas de cristal del edificio corporativo Aranda. Sus tacones resonaron en el mármol pulido del vestíbulo vacío, un sonido que se había convertido en la banda sonora de sus últimos 6 años. Cada paso era una promesa silenciosa. Llegaría antes que él, se iría después que él, y en el medio haría que todo funcionara a la perfección. La empresa de logística marítima más importante del País Vasco no se construyó sola. Detrás de cada decisión de Damián Aranda, cada reunión estratégica, cada contrato millonario, estaba ella, invisible pero indispensable, como el aire que respiraba sin darse cuenta. Vera encendió las luces de la oficina ejecutiva y preparó el café con la precisión de un ritual. 2 cucharadas de azúcar, un toque de canela. Damián nunca se lo había pedido así, pero ella había notado cómo sus ojos se iluminaban ligeramente cuando probaba esa mezcla particular en las reuniones matutinas con clientes importantes. A las 7 en punto, él llegó, alto, imponente, con esa camisa azul marino que hacía que sus ojos grises parecieran más intensos. Vera le extendió la taza humeante sin una palabra. Él la tomó sin mirarla, ya absorto en los papeles que había traído consigo. «Buenos días, señor Aranda», murmuró ella como había hecho 2190 veces antes. Fue toda la respuesta que obtuvo. Era suficiente. Siempre había sido suficiente. Porque en esos momentos fugaces, cuando él la miraba, cuando sus dedos se rozaban al pasarle un documento, cuando él fruncía el ceño, y ella ya sabía exactamente qué necesitaba antes de que lo pidiera, Vera sentía que existía un mundo donde ella era más que una sombra eficiente. La mañana transcurrió con la sincronización de una danza ensayada 1000 veces. Vera canceló 2 reuniones innecesarias, reorganizó la agenda para dar espacio a una llamada urgente con Rotterdam y logró que el almuerzo de negocios con los inversores japoneses se moviera a un restaurante que servía sushi sin gluten, porque había notado que el señor Yamamoto evitaba el pan en las reuniones anteriores. «¿Cómo sabías que Yamamoto tenía restricciones alimentarias?», le preguntó Damián a las 2 de la tarde, mirándola por primera vez en el día. «Lo observé», respondió ella simplemente. En la reunión de marzo evitó todo lo que tenía harina. En abril pidió té verde en lugar de café. «Los detalles hablan, señor Aranda». Por un momento, algo cruzó por los ojos de él, una chispa de reconocimiento, quizás de admiración. Vera sintió cómo su corazón se aceleraba, ese viejo enemigo que la traicionaba cada vez que él la veía realmente. «Eres muy observadora», dijo él, y su voz sonó diferente, más suave. «Es mi trabajo», murmuró ella, bajando la mirada a su tablet para ocultar el rubor que le trepaba por las mejillas. Pero Damián ya había vuelto a su mundo de números y estrategias, donde ella volvía a ser invisible. La tarde trajo consigo una tormenta de llamadas internacionales, un problema con un cargamento en Valencia y la noticia de que el principal competidor de Aranda Logística había cerrado un contrato que ellos habían estado persiguiendo durante meses. Vera vio cómo la mandíbula de Damián se tensaba con cada mala noticia. Conocía esa expresión, la tormenta se avecinaba. Sin que él lo pidiera, ella ya había preparado los documentos de contingencia, había contactado con los abogados y había reorganizado su agenda de la semana siguiente para crear espacio para las reuniones de crisis. «Vera», la llamó cuando el reloj marcaba las 9 de la noche. «Sí, señor Aranda», respondió ella acercándose a su escritorio. «Gracias», dijo él, levantando la mirada por fin, «por anticiparte a todo esto, por estar aquí». Las palabras cayeron entre ellos como pétalos de una flor que se abre por primera vez. Vera sintió que algo se movía en su pecho, una esperanza peligrosa y hermosa que había tratado de mantener enterrada durante 6 años. «Siempre estoy aquí», murmuró ella. Damián la miró entonces de verdad, como si la viera por primera vez. Sus ojos recorrieron su rostro, se detuvieron en sus labios, bajaron hasta sus manos que sostenían la tablet como un escudo protector. «Vera, yo», comenzó a decir. El teléfono sonó. Una llamada de emergencia desde Hong Kong. El momento se rompió como cristal contra el suelo. Ella atendió la llamada, resolvió la crisis, organizó una videoconferencia para las 5 de la mañana del día siguiente. Cuando terminó,
Él ya se había ido. Vera se quedó sola en la oficina, rodeada del eco de palabras no dichas y posibilidades que se desvanecían como humo. No sabía que esa había sido su oportunidad. No sabía que al día siguiente todo cambiaría para siempre. El martes amaneció gris sobre Bilbao, con nubes espesas que parecían presagiar algo más que lluvia. Vera llegó a las 6:30 como siempre, pero esta vez encontró a Damián ya en su oficina, despeinado y con la misma ropa del día anterior. Las ojeras bajo sus ojos grises contaban la historia de una noche en vela. ¿Ha dormido aquí, señor Aranda?, preguntó ella, dejando su bolso en el escritorio contiguo. Hong Kong se complicó, murmuró él sin levantar la vista de los documentos esparcidos. Perdimos el contrato de Yamamoto. Alguien filtró nuestra propuesta. Las palabras cayeron como plomo en el estómago de Vera. Ella había manejado esos documentos. Ella había organizado las reuniones. Ella conocía cada detalle de esa negociación. ¿Filtró?, repitió, su voz apenas un susurro. Damián alzó la mirada entonces, y Vera vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Desconfianza, fría, cortante, dirigida directamente hacia ella. Los japoneses tenían información que solo 5 personas en esta empresa conocían. Tú eras una de ellas. El aire se volvió denso entre ellos. Vera sintió como el mundo que había construido durante 6 años comenzaba a tambalearse bajo sus pies. «Señor Aranda, yo jamás», comenzó a decir. «¿Jamás qué, Vera?», la interrumpió él, levantándose de su silla con una violencia contenida. «¿Jamás pensaste en lo que valía esa información? ¿En lo que alguien pagaría por ella?» «Yo no hice nada», susurró ella, pero las palabras sonaron débiles incluso a sus propios oídos. Damián se acercó a ella, y por primera vez en 6 años, Vera retrocedió. No por el hombre que conocía, sino por este extraño de ojos fríos que la miraba como si fuera culpable de un crimen que ni siquiera comprendía. 6 años, Vera, 6 años confiando en ti, dejándote entrar en cada reunión importante, cada decisión estratégica, y así me lo pagas. «No lo hice», repitió ella, más fuerte ahora, encontrando su voz en medio del caos. «Jamás lo haría». «¿No?», Damián soltó una risa amarga. «Entonces, explícame cómo sabían exactamente qué números íbamos a ofrecer, cómo conocían nuestro cronograma de implementación, cómo...». Se detuvo, pasándose las manos por el cabello. Vera vio la frustración, la traición, la desesperación que luchaban en su rostro, y por un momento doloroso quiso consolarlo. Quiso ser la persona que siempre había sido para él, pero entonces él habló de nuevo, y sus palabras fueron dagas envueltas en hielo. «Creí que eras diferente. Creí que tú...». Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Qué estúpido fui, Damián», susurró ella, usando su nombre por primera vez en 6 años. Él se volvió hacia ella como si la hubiera abofeteado. «No tienes derecho a llamarme por mi nombre. No después de esto». La puerta de la oficina se abrió de par en par. Entraron Rodrigo Méndez, el director de operaciones, Elena Vázquez, de Recursos Humanos, y Miguel Torres, el jefe de seguridad. Sus rostros eran serios, profesionales, pero Vera pudo ver la curiosidad morbosa en sus ojos. «¿Ya le dijiste?», preguntó Rodrigo mirando a Damián. «Se lo estoy diciendo ahora», respondió él, su voz recuperando el tono autoritario que Vera conocía tan bien. Elena se acercó con una carpeta en las manos. «Vera Sanabria, después de una investigación interna, hemos determinado que existe evidencia suficiente para considerar que usted ha violado los acuerdos de confidencialidad de la empresa». «Pero yo no...», empezó Vera. «Los hechos hablan por sí solos», la interrumpió Damián, y su voz sonó como sentencia de muerte. «Tu acceso a esos documentos, tu conocimiento de esos detalles, tu...». Se detuvo, como si las siguientes palabras le costaran demasiado. «Tu posición de confianza que has utilizado en mi contra». Vera lo miró entonces. Realmente lo miró. Vio al hombre que había amado en silencio durante 6 años, al hombre que había cuidado, protegido y adorado desde las sombras. Vio cómo la miraba ahora, como a una extraña peligrosa. «¿De verdad crees que soy capaz de traicionarte?», preguntó ella, su voz quebrándose a pesar de todos sus esfuerzos. Por un momento, algo vaciló en los ojos de Damián. Una sombra de duda, un eco del hombre que casi le había dicho algo importante la noche anterior. Pero entonces endureció la mandíbula. «Los hechos no mienten, Vera. Las personas sí». Las palabras que siguieron se perdieron en el rugido de sangre en los oídos de Vera.
Términos legales, procedimientos, indemnizaciones. Ella firmó lo que le pusieron delante porque ya nada importaba. Damián había tomado su decisión. Después de 6 años de lealtad absoluta, él había elegido creer en papeles antes que en ella. Cuando finalmente se quedaron solos de nuevo, Vera reunió sus pocas pertenencias personales en una caja de cartón. Damián la observaba desde su escritorio, tenso como un resorte. «Vera», dijo finalmente, cuando ella llegó a la puerta. Ella se volvió y por un momento loco esperó que él hubiera cambiado de opinión, que le dijera que había sido un error, que la conocía mejor que eso. En cambio, él dijo: «No quiero volver a verte. Eres una decepción». Vera no discutió, no suplicó, no gritó ni lloró, ni le dijo que lo había amado durante 6 años. Simplemente se fue, y al cerrar la puerta detrás de ella, no miró atrás. Damián Aranda había dirigido empresas, negociado con magnates internacionales y tomado decisiones que movían millones de euros, pero nunca había enfrentado un silencio tan ensordecedor como el que llenó su oficina después de que Vera se fuera. El miércoles por la mañana llegó a las 7, como siempre, pero nadie había encendido las luces. Nadie había preparado café. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior. Un caos de papeles, tazas vacías y la sensación persistente de que algo fundamental había desaparecido. «¿Dónde está mi agenda de hoy?», le preguntó a Rodrigo cuando éste apareció con un fajo de documentos. «¿Tu agenda?». Rodrigo parpadeó confundido. Vera siempre se encargaba de eso. «Supongo que tendrás que revisar tu calendario digital». Damián abrió su ordenador portátil y se encontró con una pantalla llena de citas sin detalles, reuniones sin ubicaciones específicas y contactos sin números de teléfono actualizados. Todo lo que Vera organizaba mentalmente, todas las conexiones que ella hacía invisible entre las piezas de su día, había desaparecido con ella. A las 9 tenía una reunión con inversores alemanes. Llegó al salón de conferencias y lo encontró vacío. Después de 20 minutos de espera y varias llamadas confusas, descubrió que la reunión se había movido al Hotel Sheraton, algo que Vera le habría recordado 3 veces y habría anotado en su agenda con letra clara y subrayado. «¿Cómo no sabías que se había cambiado la ubicación?», le preguntó Elena Vázquez cuando se cruzó con él en los pasillos. «Vera siempre», comenzó a decir, y se detuvo bruscamente. Elena lo miró con una expresión extraña, mezcla de comprensión y algo que se parecía peligrosamente a la lástima. El jueves fue peor. Damián se presentó en una cita que había sido cancelada 2 semanas atrás. Olvidó llamar a un cliente importante en Japón porque no recordaba que había prometido contactarlo después de cierta hora. Su traje favorito no estaba listo en la tintorería porque nadie había llamado para recogerlo. Pequeñas cosas, detalles insignificantes que, sumados, creaban una sensación de estar viviendo en un mundo ligeramente desenfocado. «Necesitamos contratar una nueva asistente», le dijo a Rodrigo el viernes por la tarde. «Ya publiqué la oferta», respondió su director de operaciones. «Hemos recibido más de 100 currículums». Durante la siguiente semana, Damián entrevistó a 12 candidatas. Todas parecían competentes en papel. Algunas incluso tenían más experiencia formal que Vera. Pero ninguna sabía que él prefería las reuniones importantes por la mañana porque su concentración era mejor. Ninguna notó que se ponía tenso cuando hablaba con ciertos clientes o que necesitaba exactamente 5 minutos en silencio después de cada llamada difícil. Carmen Ruiz, una mujer eficiente de 40 años con un currículum impresionante, duró 3 días. Era puntual, organizada y profesional. También le sirvió café solo cuando él siempre lo había tomado con azúcar y canela, programó 2 reuniones conflictivas en la misma hora y le recordó una cita médica que él había cancelado hacía meses. «No es personal», le dijo él cuando la despidió. «Simplemente no es lo que necesito», pero por las noches en el silencio de su apartamento, con vistas a la ría de Bilbao, Damián comenzó a admitir la verdad. No era que las nuevas asistentes fueran incompetentes, era que ninguna de ellas era Vera. Ninguna conocía su manera de fruncir el ceño cuando estaba genuinamente preocupado, diferente de cuando solo estaba irritado. Ninguna sabía que cuando se pasaba las manos por el cabello necesitaba que alguien le dijera que todo iba a salir bien, pero de manera sutil, profesional.
Ninguna había aprendido a leer su estado de ánimo en la manera en que caminaba por la oficina. La investigación sobre la filtración continuaba, dirigida por Miguel Torres. Cada día Damián esperaba que apareciera más evidencia contra Vera, algo que justificara la decisión que había tomado, algo que le permitiera dormir por las noches sin preguntarse si había destruido a la única persona que realmente lo entendía. En cambio, lo que encontraron fue confuso. Las filtraciones parecían venir de múltiples fuentes. Los datos habían sido accedidos desde diferentes terminales, y había inconsistencias en los tiempos que no cuadraban con los horarios de Vera. «Esto es más complejo de lo que pensábamos», le dijo Miguel el lunes por la mañana. «Parece que alguien ha estado muy inteligente sobre cómo obtener y distribuir la información». «¿Qué quieres decir?» «Que quien hizo esto conocía nuestros protocolos de seguridad. Sabía cómo moverse sin dejar huellas obvias. Esto no es el trabajo de alguien que simplemente copió unos documentos». Damián sintió algo frío instalarse en su estómago. «¿Estás diciendo que Vera no pudo haber hecho esto?» Miguel lo miró con cuidado. «Estoy diciendo que si ella lo hizo, tuvo ayuda. Ayuda de alguien con acceso de nivel muy alto». Esa noche, Damián se quedó hasta tarde en la oficina, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en 2 semanas, se permitió recordar la expresión en el rostro de Vera cuando la acusó. No había sido culpa. Había sido dolor puro, como si él la hubiera golpeado físicamente. Y luego recordó sus últimas palabras. «¿De verdad crees que soy capaz de traicionarte?» En ese momento, cegado por la rabia y la sensación de traición, había creído que sí. Pero ahora, en el silencio de una oficina que ya no funcionaba como antes, comenzó a preguntarse si había destruido lo más valioso que tenía por proteger algo que tal vez nunca había estado en peligro real. Su teléfono sonó. Era una llamada de Hong Kong. Lo atendió automáticamente, pero después de colgar se dio cuenta de que no recordaba nada de lo que habían discutido. Por primera vez en su vida adulta, Damián Aranda no tenía control. Y todo porque la mujer que había sido su centro durante 6 años ya no estaba ahí para sostener las piezas cuando él se desmoronaba. Vera Sanabria había olvidado cómo se sentía despertar sin la alarma sonando a las 5:30 de la madrugada. El sol entraba suavemente por la ventana de la pequeña habitación que había alquilado en Pamplona. Y por primera vez en 6 años no tenía que pensar en la agenda de otra persona antes que en la suya propia. Habían pasado 3 semanas desde que salió de Aranda Logística. 3 semanas que habían sido como aprender a caminar de nuevo. Los primeros días fueron los más duros. Se despertaba instintivamente a las 5:30, con el corazón acelerado, pensando que había llegado tarde al trabajo. Luego recordaba, y una mezcla de alivio y dolor se instalaba en su pecho como un huésped no invitado. Había llorado, mucho, no por el trabajo perdido, sino por los 6 años de amor silencioso que se habían evaporado en una sola conversación, por las miradas que nunca se convertirían en palabras, por el hombre que había amado y que nunca había existido realmente, porque el Damián real era capaz de destruirla sin siquiera escucharla. Pero después del llanto había llegado algo inesperado, la curiosidad. ¿Quién era Vera Sanabria cuando no estaba siendo la sombra perfecta de Damián Aranda? La respuesta comenzó a revelarse en pequeños momentos, como cuando decidió tomar un café en una plaza de Pamplona y se quedó allí 2 horas, simplemente observando a la gente pasar, o cuando entró en una librería y compró 3 novelas porque le apetecía, no porque fueran útiles para el trabajo de otra persona. Y luego estaba el dibujo. Había encontrado sus viejos cuadernos de bocetos en una caja que había guardado en casa de su hermana Elena, años atrás. Páginas y páginas de dibujos que había hecho antes de convertirse en asistente personal. Paisajes, retratos, estudios de arquitectura, una versión de sí misma que había enterrado bajo 6 años de eficiencia profesional. La primera vez que volvió a tomar un lápiz, le temblaron las manos. Pero después de unos trazos tímidos, algo se desbloqueó dentro de ella, como si una parte de su alma que había estado dormida finalmente pudiera despertar. ¿Estás dibujando de nuevo?, le preguntó Elena cuando la visitó el jueves por la tarde. Estoy recordando cómo se hace, respondió Vera, sombreando los contornos de la catedral de Pamplona que había bosquejado esa mañana. Elena se sentó a su lado en el pequeño sofá del apartamento amueblado.
Te ves diferente, dijo después de un momento. ¿Diferente cómo? Más tú, como si hubiera menos ruido alrededor tuyo. Era cierto. Vera había vivido tanto tiempo en función de las necesidades de Damián que había olvidado cómo era el silencio sin la constante presión de anticipar, organizar, solucionar. Ahora, en el espacio de quietud que se había abierto en su vida, comenzaba a escuchar su propia voz de nuevo. El viernes recibió una llamada inesperada. ¿Vera Sanabria?, preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Soy Cristina Mendoza, directora de Navarra Ecoturismo. He oído hablar de su experiencia en logística y me preguntaba si estaría interesada en una propuesta. Navarra Ecoturismo resultó ser una empresa pequeña pero en crecimiento, especializada en rutas turísticas sostenibles por la región. Tenían el corazón en el lugar correcto, pero necesitaban a alguien que organizara sus operaciones de manera más eficiente. No es un puesto de asistente, le explicó Cristina durante su reunión en una cafetería del casco viejo de Pamplona. Sería coordinadora de operaciones. Tomaría decisiones, manejaría equipos, tendría autonomía completa. La oferta era tentadora, pero Vera había aprendido a ser cautelosa. ¿Por qué yo?, preguntó. Mi experiencia es en logística marítima. Cristina sonrió. Porque Marta Elizalde me habló de usted. Vera parpadeó confundida. ¿Marta Elizalde? Era clienta de Aranda Logística hasta hace unos meses. Siempre me decía que había una mujer allí que hacía que todo funcionara como un reloj, que era brillante, observadora, y que tenía un talento especial para ver soluciones donde otros solo veían problemas. El corazón de Vera se aceleró. Recordaba a Marta, una empresaria vasca que importaba productos artesanales desde Sudamérica. Siempre había sido amable, pero Vera nunca pensó que hubiera notado su trabajo específicamente. Marta me dijo que si alguna vez esa mujer estaba disponible, debería contratarla inmediatamente, continuó Cristina. Cuando me enteré de que ya no trabajaba en Aranda, supe que era mi oportunidad. 2 días después, Vera aceptó el puesto. Su primera tarea fue revisar las rutas existentes y proponer mejoras. Mientras estudiaba los mapas y los itinerarios, algo se encendió en su mente. No era solo logística, era creatividad aplicada. Cada ruta contaba una historia, cada parada tenía un propósito, cada detalle contribuía a una experiencia más amplia. Por primera vez en años, Vera se sintió útil de una manera que iba más allá de ser indispensable para otra persona. Era útil para algo más grande que ella misma. El lunes por la mañana, mientras diseñaba una nueva ruta que combinaba senderismo por el Camino de Santiago con talleres de arte local, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía, pero que hizo que se le helara la sangre. Vera, soy Damián. Necesito hablar contigo. Es importante. Miró la pantalla durante un largo momento, sintiendo cómo todo el progreso emocional de las últimas semanas amenazaba con desmoronarse. Había una parte de ella, pequeña pero persistente, que había esperado este mensaje cada día desde que se fue. Pero ahora, sentada en su nueva oficina, rodeada de mapas que había trazado con sus propias manos y planes que había creado con su propia mente, Vera se dio cuenta de que ya no era la misma mujer que había salido de Aranda Logística 3 semanas atrás. Esa mujer habría respondido inmediatamente, habría dejado todo para acudir a él. Esta mujer guardó el teléfono en el cajón y siguió trabajando en su ruta. Por primera vez en 6 años, Damián Aranda tendría que esperar. Miguel Torres había visto muchas cosas en sus 15 años como jefe de seguridad corporativa, pero nunca había tenido que darle a un CEO noticias que destrozarían todo lo que creía saber sobre su propia empresa. Se dirigió al despacho de Damián con una carpeta en las manos y el peso de la verdad en los hombros. Era martes por la tarde y las últimas 4 semanas de investigación habían revelado algo que ninguno de ellos había esperado. Damián estaba de pie junto a la ventana mirando hacia la ría. Su camisa tenía arrugas, algo impensable en el hombre que solía ser la definición de perfección profesional. Su escritorio estaba cubierto de papeles desordenados, tazas de café frío y la evidencia clara de que seguía intentando hacer el trabajo de 2 personas. «¿Tienes noticias?», dijo Damián sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «Sí, y no van a gustarte». Miguel colocó la carpeta sobre el escritorio y esperó a que Damián se girara. Cuando lo hizo, pudo ver las ojeras que marcaban su rostro y algo más profundo,
la sombra de un hombre que había comenzado a cuestionar todo lo que creía saber. ¿Es sobre Vera?, preguntó Damián y su voz sonó cuidadosamente controlada. En parte, pero principalmente es sobre Rodrigo Méndez. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Damián parpadeó, procesando las palabras. ¿Rodrigo? ¿Mi director de operaciones? Miguel abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Las filtraciones no vinieron de una sola fuente. Alguien ha estado orquestando un sistema muy sofisticado durante los últimos 8 meses. Accesos múltiples, información distribuida de manera estratégica, tiempo perfecto para causar el máximo daño. Damián se acercó al escritorio, sus ojos recorriendo los papeles que Miguel había dispuesto como piezas de un rompecabezas terrible. Rodrigo tenía acceso a todo, continuó Miguel. Conocía nuestros protocolos de seguridad, sabía exactamente cuándo y cómo mover información sin despertar sospechas inmediatas. Y tenía algo más importante, conocía a las personas. ¿Qué quieres decir? Sabía que si algo salía mal, tú buscarías al culpable más obvio, alguien con acceso completo a la información, alguien en quien confiabas ciegamente, alguien como Vera. Las palabras golpearon a Damián como un puñetazo físico. Se dejó caer en su silla mirando los documentos sin verlos realmente. Esto no puede ser cierto. Lo siento, Damián, pero es peor de lo que pensabas. Rodrigo no solo filtró información sobre la propuesta de Yamamoto, ha estado vendiendo datos de al menos 12 contratos importantes durante los últimos meses. Las empresas competidoras han estado pagando muy bien por nuestros secretos comerciales. Miguel sacó otro documento, una captura de pantalla de transferencias bancarias. Encontramos las cuentas, cajas de seguridad en Suiza, sociedades offshore. Rodrigo se ha embolsado más de 2 millones de euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Damián miró los papeles, pero Miguel podía ver que su mente estaba en otro lugar completamente diferente. Vera, murmuró finalmente. Dios mío, ¿qué he hecho? Ella nunca tuvo acceso a algunas de las informaciones que fueron filtradas, dijo Miguel suavemente. Los registros lo demuestran claramente. Estaba en reuniones contigo cuando algunas de esas transferencias se realizaron. Es físicamente imposible que haya sido ella. Damián se pasó las manos por el cabello, un gesto que Miguel había visto 1000 veces, pero que ahora parecía desesperado. ¿Dónde está Rodrigo ahora? Renunció esta mañana. Dijo que había recibido una mejor oferta en Barcelona. Ya tenemos órdenes judiciales para congelar sus cuentas, pero sospecho que ya ha movido la mayor parte del dinero. ¿Sabía que habíamos descubierto todo? Miguel asintió. Probablemente. Ha estado muy nervioso las últimas semanas. Y cuando le pedí que me diera acceso a su ordenador para una revisión rutinaria, presentó su renuncia 2 horas después. Damián se levantó abruptamente, comenzando a caminar por la oficina como un animal enjaulado. 5 años, dijo, más para sí mismo que para Miguel. 5 años trabajando directamente conmigo. Confiaba en él. Le daba información confidencial, le pedía consejos sobre decisiones importantes. Hay más, dijo Miguel, y algo en su tono hizo que Damián se detuviera. Encontramos evidencia de que Rodrigo ha estado manipulando información para que pareciera que las filtraciones venían de otras fuentes, específicamente de Vera. ¿Qué? Miguel sacó el último documento de la carpeta. Registros de acceso modificados, archivos accedidos desde su terminal cuando ella no estaba en la oficina, pequeñas modificaciones en los metadatos que harían que pareciera que ella había abierto ciertos documentos. Rodrigo es ingenioso. Sabía exactamente cómo construir una coartada que la incriminara a ella. Las piernas de Damián parecieron fallar. Se apoyó en su escritorio, su rostro pálido como papel. Él me convenció de que era ella, susurró. Cuando encontramos la primera filtración, fue Rodrigo quien sugirió que revisáramos quién tenía acceso a esa información. Rodrigo quien hizo la lista de sospechosos. Rodrigo quien me dijo que las evidencias apuntaban claramente hacia Vera. Te manipuló perfectamente, dijo Miguel. Conocía tu personalidad. Sabía que reaccionarías con ira antes que con cautela. Sabía que confiarías en él para encontrar al culpable, porque nunca sospecharías de quien te estaba ayudando a buscar la verdad. Damián cerró los ojos, y Miguel pudo ver el momento exacto en que toda la realidad de lo que había hecho le golpeó como una avalancha. La acusé delante de todo el mundo, murmuró. Le dije que era una decepción. Le dije que no quería volver a verla. Damián, 6 años, Miguel.
6 años en los que fue leal, perfecta, indispensable, y la destruí en 5 minutos basándome en las mentiras del hombre que realmente me estaba traicionando. Se dirigió hacia la ventana de nuevo, pero esta vez Miguel pudo ver que sus hombros temblaban. «¿Sabes lo peor de todo?», dijo Damián sin volverse. «Que una parte de mí sabía que algo no cuadraba. Cuando la miré a los ojos aquel día, cuando le pregunté si era capaz de traicionarme, vi su dolor. Só su shock genuine, pero elegí creer en los papeles en lugar de creer en ella. Aún puedes arreglarlo», dijo Miguel. Damián se volvió hacia él, y por primera vez en los años que llevaban trabajando juntos, Miguel vio lágrimas en los ojos de su jefe. «¿Cómo se arregla algo así, Miguel? ¿Cómo le dices a alguien que destruiste su vida por creer en la persona equivocada?» Damián Aranda había enfrentado tormentas en alta mar, negociaciones que decidían el destino de miles de empleos y crisis que habrían hundido empresas más débiles. Pero nunca había tenido tanto miedo de hacer una simple llamada telefónica. Llevaba 3 días con el número de Vera programado en su teléfono y 3 días sin valor para presionar el botón de llamada. ¿Qué se dice a alguien cuya vida has destrozado basándote en mentiras? ¿Cómo se pide perdón por una traición tan profunda? Miguel había sugerido que empezara con algo simple: reconocer el error públicamente, limpiar su nombre profesionalmente, antes de intentar reparar el daño personal. Era lo correcto, lo profesional, lo mínimo que podía hacer. El jueves por la mañana, Damián convocó a toda la empresa en el auditorio principal. Era la primera vez en 5 años que realizaba una reunión de todo el personal, y los rumores habían estado circulando durante días. Elena Vázquez, de Recursos Humanos, había organizado todo con su eficiencia habitual, pero incluso ella parecía nerviosa cuando se acercó a él antes de la presentación. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto públicamente?», le preguntó. «¿Podríamos manejar esto de manera más discreta?». «No», respondió Damián, ajustándose la corbata por 5ª vez. «Lo que hice fue público. Mi error fue público. Mi reconocimiento de ese error también debe ser público». Subió al escenario y miró hacia las 200 personas que formaban el corazón de Aranda Logística. Caras conocidas, empleados que había visto crecer profesionalmente, gente que confiaba en su liderazgo, y todos habían sido testigos de cómo había destrozado a la persona que menos se lo merecía. «Buenos días», comenzó, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Os he reunido aquí para hablar de algo muy importante. Como sabéis, hace un mes despedimos a Vera Sanabria bajo acusaciones de filtración de información confidencial». Un murmullo recorrió el auditorio. Vera había sido querida por muchos, respetada por todos. «Hoy estoy aquí para deciros que esas acusaciones eran completamente falsas. Vera Sanabria es inocente de todos los cargos que se le imputaron». El murmullo se convirtió en un silencio absoluto. La investigación de seguridad ha revelado que las filtraciones fueron orquestadas por Rodrigo Méndez, nuestro exdirector de operaciones, quien había estado vendiendo información confidencial durante meses. Rodrigo no solo traicionó la confianza de esta empresa, sino que manipuló evidencias para que pareciera que Vera era la responsable. Damián hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Como CEO de esta empresa, asumo total responsabilidad por esta injusticia. Permití que las emociones nublaran mi juicio. No seguí los protocolos adecuados de investigación y, lo más imperdonable, acusé a una empleada ejemplar sin darle la oportunidad de defenderse adecuadamente». Carmen López, de Contabilidad, levantó la mano tímidamente. «¿Qué va a pasar ahora? ¿Vera va a volver?». La pregunta que todos querían hacer, pero nadie se había atrevido. Damián sintió cómo se le encogía el estómago. «Esa decisión no me corresponde a mí. Le he ofrecido su puesto de vuelta, con una disculpa completa y compensación por los daños causados. Pero Vera tiene todo el derecho del mundo a rechazar esa oferta». «¿Ya has hablado con ella?», preguntó alguien desde el fondo. «Aún no», admitió Damián, y sintió cómo el peso de esa confesión caía sobre la audiencia. Estoy tratando de encontrar la manera correcta de pedirle perdón por algo que no tiene perdón». Después de la reunión, Damián se encerró en su oficina. La llamada no podía posponerse más. Marcó el número que había memorizado y esperó, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar a través del teléfono. «Diga». La voz de Vera sonó diferente, más segura, más serena. «Vera, soy Damián». Un silencio largo, cargado de historia no resuelta.
Ya me imaginaba que llamarías, dijo finalmente. ¿Podemos hablar? En persona, quiero decir. ¿Para qué? La pregunta era directa, sin hostilidad, pero tampoco con calidez. Era la voz de alguien que había aprendido a protegerse, para pedirte perdón, para explicarte lo que pasó realmente, para intentar reparar lo que rompí. Otro silencio. ¿Dónde? Donde tú quieras. Puedo ir a Pamplona, o si prefieres podemos quedar en un lugar neutro. Hay un café cerca de la Catedral de Pamplona, Café Iruña. Mañana a las 4. Vera, yo... Pero ella había colgado. Esa noche, Damián no durmió. Se quedó despierto repasando todo lo que quería decirle, todas las palabras que había estado ensayando durante días, pero cuando llegó la mañana, se dio cuenta de que no había manera de prepararse para ese encuentro. No había script para pedir perdón por destruir la confianza de alguien que había amado en silencio. El viaje a Pamplona se le hizo eterno. Cada kilómetro lo acercaba al momento más importante de su vida y también al más aterrador. Porque por primera vez en años, Damián Aranda no tenía control sobre el resultado. Llegó al Café Iruña 15 minutos antes de la hora acordada y se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café que había pedido más por necesidad de hacer algo que por verdadero deseo de beberlo. A las 4:05 la vio entrar. Vera llevaba un vestido azul que él nunca le había visto, y su cabello caía en ondas naturales sobre sus hombros en lugar del moño profesional que siempre había usado en la oficina. Parecía más joven, más relajada, pero también había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Una nueva fuerza, una confianza que no necesitaba la aprobación de nadie más. Se acercó a la mesa con pasos seguros, y cuando se sentó frente a él, Damián se dio cuenta de que estaba mirando a una mujer completamente diferente de la que había conocido durante 6 años. «Hola, Damián», dijo, y su voz era cortés pero distante. «Hola», respondió él, y por primera vez en su vida adulta no sabía qué decir a continuación. El silencio se extendió entre ellos, cargado de 6 años de historia compartida y un mes de dolor que los separaba como un abismo. Finalmente Damián encontró su voz. «Vera, yo he venido a pedirte perdón, y sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice, pero necesito que sepas la verdad». El Café Iruña bullía con la conversación de otros clientes, pero para Vera y Damián, el mundo se había reducido a la pequeña mesa que los separaba. Él tenía ojeras profundas y las manos temblorosas. Ella, en cambio, parecía serena, como si hubiera hecho las paces consigo misma durante las semanas de separación. «Vera, yo he venido a pedirte perdón, y sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice, pero necesito que sepas la verdad», comenzó Damián, su voz quebrándose ligeramente. Ella lo observó en silencio, con esa mirada nueva que él no reconocía completamente. Era la misma mujer que había conocido durante 6 años, pero había algo diferente en la manera en que sostenía los hombros, en cómo no apartaba la vista cuando él la miraba. «La verdad», repitió Vera suavemente. «¿Cuál verdad, Damián? ¿La que descubriste hace una semana o la que ignoraste durante 6 años?» La pregunta le pegó como una bofetada. Él había esperado ira, reproches, lágrimas. No había esperado esta calma terrible, esta claridad que hacía que cada palabra de ella resonara como una campana. «Rodrigo», empezó a explicar. «Sé lo de Rodrigo», lo interrumpió ella. «Miguel me llamó ayer. Me contó sobre la investigación, sobre las cuentas en Suiza, sobre cómo manipuló las evidencias para que pareciera que yo era la culpable». Damián parpadeó, confundido. «¿Miguel te llamó?» «Dijo que era lo correcto, que merecía saber la verdad completa antes de que tú y yo habláramos». Vera tomó un sorbo de su té, sus movimientos deliberados y tranquilos. «También me contó sobre la reunión de empresa, sobre cómo asumiste públicamente la responsabilidad». «Vera, yo...» «Déjame hablar primero», dijo ella, y había una firmeza en su voz que él nunca había escuchado antes. «Durante 6 años fui tu sombra, me anticipaba a tus necesidades, resolvía tus problemas antes de que supieras que existían, te protegía de 1000 pequeños caos cada día. ¿Sabes por qué lo hacía?» Damián la miró sin atreverse a responder. «Porque estaba enamorada de ti, perdida, completa, desesperadamente enamorada. Cada día que llegaba temprano era para verte llegar. Cada café que te preparaba era un acto de amor.
Cada problema que resolvía era mi manera de cuidarte sin que te dieras cuenta. Las palabras golpearon a Damián como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Durante 6 años había estado buscando algo que ya tenía. Vera, no he terminado, continuó ella, y sus ojos brillaron, pero no con lágrimas de tristeza. Me tomó un mes darme cuenta de que mi amor por ti se había convertido en una cárcel, no para ti, sino para mí. Había construido toda mi identidad alrededor de ser útil para ti, de ser indispensable, de ser invisible, pero perfecta. Damián sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho. Cuando me acusaste de traicionarte, cuando me dijiste que era una decepción, no me dolió porque hubiera perdido mi trabajo. Vera se inclinó ligeramente hacia adelante. Me dolió porque finalmente vi con claridad cómo me veías, como una empleada eficiente. Nada más. Eso no es cierto, murmuró él. No. Vera sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Damián, en 6 años, ¿cuántas veces me preguntaste cómo estaba? ¿Cuántas veces quisiste saber algo sobre mi vida fuera del trabajo? ¿Alguna vez notaste que usaba el mismo perfume porque una vez dijiste que olía bien en el ascensor? Cada pregunta era un dardo que se clavaba directamente en su corazón, porque la respuesta a todas era la misma. Nunca. ¿Sabías qué dibujo? Continuó Vera. ¿Que estudié Bellas Artes antes de convertirme en secretaria? ¿Que mi comida favorita es la paella porque me recuerda a mi abuela? ¿Que tengo pesadillas los domingos por la noche porque significan que el lunes tengo que volver a ser invisible? Damián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No lo sabías, dijo Vera, porque nunca me viste como una persona completa. Era tu asistente perfecta, tu solucionadora de problemas, tu red de seguridad, pero nunca fui Vera para ti. Simplemente era. El silencio que siguió fue devastador. Damián se dio cuenta de que durante 6 años había vivido al lado de una mujer extraordinaria y nunca se había molestado en conocerla realmente. Tienes razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Todo lo que dices es cierto, y no hay excusa para eso. No estoy buscando excusas, respondió Vera. Estoy tratando de explicarte por qué, aunque agradezco tu disculpa por la acusación falsa, no puedo simplemente volver a ser quien era antes. ¿Qué quieres decir? Vera respiró profundo, como si se estuviera preparando para algo difícil. Miguel me ofreció mi puesto de vuelta, con un aumento, con una disculpa pública, con compensación por daños. Una oferta muy generosa. El corazón de Damián se aceleró. Tal vez había esperanza, tal vez la rechacé. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que lo cambiaron todo. Vera, por favor, he encontrado algo mejor, Damián. Me he encontrado a mí misma. Tengo un trabajo que amo, donde mis ideas importan, donde no soy invisible, donde puedo crear, no solo mantener funcionando lo que ya existe. Pero nosotros... Damián se dio cuenta de que no sabía cómo terminar esa frase. ¿Nosotros? Vera ladeó la cabeza. Nunca hubo un nosotros, Damián. Había tú y había yo tratando de ser lo suficientemente perfecta para que me notaras. Eso no es una relación, eso es una adicción. Damián sintió como las lágrimas amenazaban con derramarse. ¿Puedes perdonarme?, preguntó, y su voz sonó como la de un niño perdido. Vera lo miró durante un largo momento, y por primera vez él vio algo de la ternura que solía haber en sus ojos. «Ya te he perdonado», dijo suavemente, «pero perdón no significa olvido, y no significa que pueda volver a ser quien era antes. Esa Vera ya no existe». Se levantó de la mesa y Damián sintió pánico. «¿Eso es todo? ¿Nunca volveremos a hablar?». Vera se detuvo mirándolo con una expresión que él no pudo descifrar completamente. «Damián, por primera vez en mi vida, estoy aprendiendo a vivir para mí misma, y eso significa que no puedo prometerte nada sobre el futuro. Lo único que puedo prometerte es que si algún día volvemos a encontrarnos, será porque ambos hemos crecido lo suficiente como para conocernos realmente». Y con esas palabras, se fue. Damián se quedó sentado en el café, rodeado del ruido de conversaciones ajenas, sabiendo que acababa de perder algo que nunca había sabido que tenía. Pero más que eso, se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de amar a alguien que lo había amado incondicionalmente durante 6 años, y ahora tendría que aprender a vivir con esa pérdida. 3 meses habían pasado desde aquel encuentro en el Café Iruña, y Damián Aranda se había convertido en un extraño para sí mismo.
El hombre que una vez dirigía reuniones con la precisión de un director de orquesta, ahora se quedaba mirando por la ventana durante largos minutos, perdido en pensamientos que no tenían nada que ver con logística marítima. Miguel Torres lo encontró así un martes por la tarde, contemplando la ría como si las respuestas a todas sus preguntas estuvieran escritas en las aguas grises. ¿Otra vez pensando en ella?, preguntó Miguel, sin necesidad de aclarar de quién hablaba. Siempre, admitió Damián sin apartar la mirada de la ventana. Pero no como crees. Se había vuelto hacia su jefe de seguridad y Miguel notó algo diferente en su expresión. Las arrugas de preocupación seguían ahí, pero había algo más. Una quietud que no había visto antes. He estado pensando en lo que me dijo, sobre no conocerla realmente, sobre haber vivido 6 años al lado de una persona extraordinaria sin verla nunca. Damián se dirigió a su escritorio y abrió el cajón inferior, el que siempre había estado cerrado. Sacó una pequeña caja de madera. ¿Sabes qué es esto? Miguel se acercó, curioso. Después de que Vera se fuera, cuando estaba limpiando su escritorio para la nueva asistente, encontré esto escondido en el último cajón. Al principio pensé que se lo había olvidado, pero luego me di cuenta de que no, lo había dejado a propósito. Abrió la caja. Dentro había docenas de pequeños dibujos, bocetos rápidos hechos en notas adhesivas, servilletas, márgenes de documentos. Eran retratos de él. Damián concentrado en una reunión, Damián sonriendo durante una llamada exitosa, Damián con el ceño fruncido ante un problema complejo. Los dibujaba durante las reuniones, murmuró Damián tocando uno de los bocetos con cuidado. Durante 6 años, mientras yo hablaba de números y estrategias, ella me dibujaba, y yo nunca me di cuenta. Miguel levantó uno de los dibujos. Era extraordinariamente bueno, capturando no solo la apariencia física de Damián, sino algo más profundo, la intensidad en sus ojos, la determinación en la línea de su mandíbula. Eran buenos, dijo Miguel. Son excepcionales, corrigió Damián. Miguel, esta mujer es una artista brillante que pasó 6 años de su vida dibujándome en secreto mientras yo la trataba como una máquina de eficiencia. Damián cerró la caja con cuidado y la volvió a guardar. He estado investigando sobre ella, no como antes, no por trabajo. He estado tratando de conocer a la persona que nunca me molesté en ver. ¿Qué has descubierto? Que estudió Bellas Artes en la Universidad de Deusto, que ganó 3 premios regionales de dibujo antes de los 25 años, que dejó todo para trabajar como secretaria porque necesitaba dinero para cuidar a su madre enferma. La voz de Damián se quebró ligeramente. Que sacrificó sus sueños para pagar medicamentos y tratamientos, y después siguió trabajando en empleos administrativos porque ya había perdido el impulso para volver al arte. Miguel se sentó pesadamente en una silla, hasta que llegó a trabajar contigo. Sí, y durante 6 años la mantuve atrapada en un trabajo que la alejaba cada día más de quien realmente era. Mientras ella me dibujaba como si fuera digno de arte, yo la convertía en poco más que una agenda viviente. Damián se dirigió hacia otro cajón y sacó un sobre grueso. Hay más. He estado haciendo esto durante meses. Mostró el contenido: fotografías, artículos impresos, recortes de periódicos. Vera está floreciendo en Navarra. Ha organizado 3 exposiciones de arte local. Ha implementado rutas turísticas que han aumentado el turismo en la región en un 40%. Cristina Mendoza la ha promovido 2 veces en 6 meses. Miguel examinó una fotografía impresa de Internet. Era Vera cortando una cinta en la inauguración de un festival de arte rural, sonriendo de una manera que Miguel nunca había visto en todos los años que había trabajado en Aranda. Se ve libre, comentó. Exacto. Se ve como quien siempre debió ser, si yo no hubiera estado demasiado ciego para verla. Damián guardó las fotografías con cuidado. Miguel, he tomado una decisión. ¿Cuál? Voy a buscarla. Miguel frunció el ceño. Damián, ella fue muy clara. Dijo que si volvían a encontrarse, sería cuando ambos hubieran crecido lo suficiente. Exacto, lo interrumpió Damián. Ambos. Ella ya lo ha hecho. Ha encontrado quién es, qué quiere, cuál es su propósito. Pero yo sigo siendo el mismo hombre que era incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. ¿Y qué vas a hacer? Damián se dirigió hacia su escritorio y abrió una carpeta. Voy a cambiar. De verdad. Elena ha encontrado a alguien para dirigir las operaciones diarias.
Martín Ochoa viene de una empresa de Barcelona, tiene excelentes referencias. ¿Te vas a retirar? No exactamente, pero voy a dar un paso atrás. Voy a aprender cosas que nunca me molesté en aprender. Voy a viajar, no por negocios, sino por descubrir quién soy cuando no estoy intentando controlar todo lo que me rodea. Miguel lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Y después? Después, si el destino quiere, tal vez me encuentre con Vera de nuevo. Pero esta vez será Damián el hombre, no Damián el CEO, y tal vez, solo tal vez, podré conocer realmente a la mujer que dibujó mi alma durante 6 años sin que yo me diera cuenta. Damián cerró la carpeta y miró hacia la ventana una última vez. Miguel, ¿crees que es posible que alguien cambie realmente? ¿Que pueda convertirse en una mejor versión de sí mismo? Miguel sonrió. Damián, creo que ya has empezado. Esa noche, por primera vez en años, Damián no se llevó trabajo a casa. En lugar de eso, se detuvo en una librería y compró 3 libros. Uno sobre arte contemporáneo español, otro sobre la historia de Navarra, y un tercero que lo hizo sonreír cuando lo vio en el escaparate. Cómo aprender a ver, una guía para principiantes en apreciación artística. No era mucho, pero era un comienzo, y por primera vez desde aquel día devastador en el café, Damián Aranda sintió algo parecido a la esperanza. 6 meses después de su transformación personal, Damián había cumplido su promesa de cambio. Había viajado por España, había aprendido sobre arte, había tomado clases de dibujo en una pequeña academia de Bilbao donde nadie sabía quién era. Había leído libros que no tenían nada que ver con negocios, había caminado por museos sin mirar el reloj, había aprendido a ver el mundo con los ojos de un principiante. Pero sobre todo, había aprendido a estar solo consigo mismo, sin sentir la necesidad constante de controlar o dirigir algo. Fue durante uno de esos momentos de quietud cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Estaba en su apartamento un domingo por la mañana, con un cuaderno de dibujo en las manos, algo que jamás habría imaginado hace un año, cuando se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Vera había dicho que se conocía mejor ahora. Había encontrado su propósito, su identidad, su voz. Pero tal vez no sabía quién era él realmente. El hombre que había estado oculto durante años bajo la armadura del CEO exitoso. Se dirigió a su escritorio y sacó papel y pluma. No un ordenador, no un dictáfono. Su propia mano, sus propias palabras. Querida Vera, no sé si leerás esta carta, pero necesito escribirla. Necesito que sepas quién soy ahora, quién he estado aprendiendo a ser desde que me enseñaste que la persona que era antes no merecía tu amor. He estado dibujando. Mal, terriblemente mal, pero dibujando. Y mientras lo hago, pienso en todos los momentos en que te veía hacer pequeños bocetos y nunca me pregunté qué significaban para ti. Ahora entiendo que cada línea era una manera de ver el mundo, de capturar momentos que otros dejan escapar. También he estado caminando, no por ejercicio, sino por el simple placer de observar. Ayer vi a una mujer mayor alimentando palomas en el Parque del Arenal y me quedé viendo durante 20 minutos. No porque tuviera tiempo libre, sino porque finalmente entendí que había belleza en ese momento. Belleza que tú habrías capturado con unos pocos trazos y que yo habría ignorado completamente hace un año. Quiero que sepas que encontré los dibujos que dejaste. Los guardo como tesoros, no porque estén hechos de mí, sino porque representan el corazón de una artista que nunca tuve la sabiduría de reconocer. Se ha enmarcado uno, el de cuando estoy sonriendo durante aquella llamada con los clientes de Ámsterdam, y está en mi sala, recordándome cada día que alguien me vio con amor, incluso cuando yo era incapaz de ver más allá de mis propias ambiciones. Escribió carta tras carta, una cada semana, a veces 2. No las envió inmediatamente, las dejaba reposar, las releía, las reescribía, hasta que cada palabra fuera exactamente lo que quería decir. En la tercera carta, le contó sobre sus viajes. Fui a Roncesvalles, donde tú organizaste esa ruta turística que leí en el periódico. Caminé la misma ruta que diseñaste, y pude ver tu mano en cada detalle. El lugar perfecto para descansar con vistas al valle, la pequeña capilla escondida que incluiste en el itinerario, la forma en que conectaste la historia del camino con el arte local. Por primera vez entendí que tu trabajo no es solo logística, como el mío era, es creación. Estás construyendo experiencias,
creando memorias, conectando a las personas con algo más grande que ellas mismas. Y lo haces con la misma gracia con la que solías organizar mi vida, pero ahora para tu propia visión, no para la de otro. En la quinta carta fue más profundo. He estado en terapia. Sé que suena extraño viniendo de mí, pero necesitaba entender por qué era tan ciego a las personas que me rodeaban. Mi terapeuta, doctora Herrera, me hizo una pregunta que no pude responder durante semanas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te importó más que tus objetivos? La respuesta me aterrorizó. Nunca. Hasta que te perdí, nunca había amado a alguien más que a mis propios planes, y esa realización me partió el corazón, porque significaba que durante 6 años tuve al amor de mi vida trabajando a mi lado, y fui demasiado narcisista para darme cuenta. En la octava carta, le habló de sus miedos. Tengo miedo de que estas cartas te molesten, miedo de que pienses que esto es otra forma de intentar controlarte, de hacerte volver a mi vida, pero te prometo que no es eso. Estas cartas son mi manera de procesar quién he sido y quién estoy tratando de ser. Si nunca las lees, seguiré escribiéndolas. Si nunca me respondes, las seguiré enviando. No porque espere algo a cambio, sino porque escribirte es mi manera de practicar el amor sin expectativas. Fue en la 10ª carta donde finalmente encontró el valor de ser completamente vulnerable. Vera, estoy enamorado de ti, no del recuerdo de ti, no de la idea romántica de recuperarte, sino de quién eres ahora, de la mujer que creó una vida propia, que encontró su fuerza, que puede perdonar sin permitir que la lastimen de nuevo. Leo sobre tus proyectos en los periódicos locales. Vi las fotos de la exposición que organizaste el mes pasado. En una de ellas estás explicando algo a un grupo de niños, y tus ojos brillan de una manera que nunca vi durante todos nuestros años juntos. Esa es la mujer de la que estoy enamorado, no de mi asistente perfecta, sino de Vera Sanabria, la artista, la creadora, la mujer libre. No te estoy pidiendo que vuelvas a mi vida. Te estoy pidiendo la oportunidad de entrar en la tuya, si algún día decides que merezco esa oportunidad. Durante 3 meses, envió las cartas a su oficina en Navarra Ecoturismo. No tenía ni siquiera la certeza de que las estuviera leyendo. No hubo respuestas, no hubo señales de que hubieran llegado a sus manos, hasta que un viernes por la tarde, su asistente, Carla, una mujer competente que había aprendido a no intentar reemplazar lo irreemplazable, entró a su oficina con un sobre que hizo que su corazón se detuviera. Era papel crema, con su nombre escrito en la caligrafía elegante que conocía tan bien. En el remitente simplemente, V.S. Con manos temblorosas abrió la carta. Damián, he leído todas tus cartas, cada una, algunas más de una vez. No voy a mentirte. Las primeras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de algo más complejo, de ver que el hombre que creí conocer durante 6 años finalmente estaba mostrando quién era realmente debajo de toda esa armadura profesional. Hay algo que necesitas saber. El próximo sábado voy a estar en Bilbao. Navarra Ecoturismo está presentando un proyecto en el Museo Guggenheim, una colaboración entre turismo sostenible y arte contemporáneo. Estaré allí a las 3 de la tarde. No es una invitación, no es una cita, es simplemente información. Pero si apareces, aparece como el hombre que ha estado escribiendo estas cartas, no como el CEO que me conoció durante 6 años, sino como Damián, el hombre que está aprendiendo a ver. Vera PD. El dibujo que enmarcaste es mi favorito. En ese momento, realmente creí que estabas sonriendo para mí. El Museo Guggenheim Bilbao resplandecía bajo el sol de octubre como una escultura de titanio que hubiera caído del cielo. Damián llegó 1 hora antes de la cita, no por ansiedad, sino porque había aprendido a valorar los momentos de observación silenciosa. Se quedó parado frente al edificio de Frank Gehry, tratando de ver con los ojos que había desarrollado durante estos meses de transformación. Era hermoso, no solo impresionante o arquitectónicamente significativo, sino genuinamente hermoso. 1 año atrás, habría visto un edificio exitoso, un símbolo de modernidad próspera. Ahora veía curvas que dialogaban con el río, reflejos que cambiaban con cada nube, una obra de arte que respiraba con su entorno. Vera había elegido bien el lugar para este encuentro. A las 3:05 la vio llegar. Llevaba un blazer color terracota sobre un vestido negro y su cabello caía libremente sobre sus hombros.
Pero lo que más le llamó la atención fue su manera de caminar, segura, propositiva, como alguien que sabía exactamente dónde pertenecía en el mundo. Ella lo vio al mismo tiempo y se acercó sin prisa, sin la urgencia nerviosa que solía caracterizar sus movimientos cuando trabajaban juntos. «Llegaste temprano», dijo, y había una pequeña sonrisa en sus labios. «Quería mirar el edificio», respondió él, «realmente mirarlo». «¿Y qué viste?». Damián consideró la pregunta seriamente, como había aprendido a hacer con todo. «Vi que el arte no siempre tiene que estar colgado en una pared. A veces el arte es el espacio donde ocurre la vida». Vera lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente, pero que le pareció aprobatoria. «Ven», dijo, «quiero enseñarte algo». Lo guió hacia el interior del museo, pero no hacia la exposición principal. En cambio, se dirigieron hacia una sala más pequeña, donde una proyección mostraba el trabajo de Navarra Ecoturismo. En las pantallas se sucedían imágenes de rutas turísticas, pero presentadas como si fueran instalaciones artísticas, paisajes que contaban historias, senderos que conectaban culturas, experiencias que transformaban a las personas. «Este es mi trabajo», dijo Vera observando las imágenes, «pero no solo mi trabajo, es mi visión de cómo el turismo puede ser una forma de arte colaborativo». Damián estudió la presentación con la atención que antes reservaba para los informes financieros más complejos. «Es extraordinario», murmuró. «Estás convirtiendo el acto de viajar en una experiencia estética». «Exacto, y lo estoy haciendo con el mismo cuidado con el que antes organizaba tu agenda, pero ahora para algo que me pertenece». Se volvió hacia él, y Damián se sorprendió por la directa intensidad de su mirada. «Damián, ¿por qué estás aquí?». La pregunta era simple, pero él sabía que la respuesta definiría todo lo que podía pasar entre ellos. «Porque quiero conocerte», dijo. «No quiero recuperar lo que tuvimos, porque nunca tuvimos nada real. Quiero empezar desde cero. Quiero saber qué piensas cuando miras un cuadro, cómo decides que un sendero merece formar parte de una ruta, qué te hace sonreír cuando crees que nadie te está viendo». Vera lo escuchó en silencio, pero algo en su postura se relajó. «¿Y qué puedes ofrecerme ahora que no podrías ofrecerme antes?». Era una pregunta justa. Damián había sabido que llegaría. Presencia real, curiosidad genuina, la capacidad de verte como quien eres, no como quien necesito que seas. Hizo una pausa. «Y algo más, yo mismo, el hombre que he estado aprendiendo a ser, no el CEO que construí como armadura». Vera caminó hacia una de las ventanas que daba al río. Damián la siguió, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Sabes cuál fue la carta que más me llegó?», preguntó sin mirarlo. «No, la número 7, la que escribiste después de tomar esa clase de dibujo donde el profesor te dijo que tenías que aprender a ver antes de poder plasmar». Damián recordó esa carta. Había sido después de una sesión particularmente frustrante, intentando dibujar una simple manzana. Escribiste: «Hoy entendí que durante 6 años te miraba todos los días, pero nunca te vi. Y ahora que estoy aprendiendo la diferencia entre mirar y ver, me doy cuenta de que perdí la oportunidad de conocer a la persona más interesante de mi mundo». Vera se volvió hacia él. «Esa línea me hizo llorar, porque era cierta, y porque venía de un lugar de humildad real, no de estrategia». «Era cierta», confirmó él. «Sigue siendo cierta». Vera se apoyó contra la ventana, estudiando su rostro. «Damián, tengo que decirte algo. Durante estos meses he estado saliendo con alguien». El mundo se detuvo por un momento. Damián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero se obligó a mantener la expresión serena. «¿Estás enamorada de él?». «No», respondió Vera inmediatamente. «Y esa es exactamente la razón por la que terminé con él la semana pasada. Porque me di cuenta de que estaba comparando todo lo que sentía con un fantasma. Contigo, no con el tú real, sino con la idea de lo que podrías llegar a ser». «Vera, déjame terminar», lo interrumpió suavemente. «Cuando leía tus cartas, cuando veía que realmente estabas cambiando, me di cuenta de que no era justo para Pablo, para él, estar en una relación con alguien que tenía el corazón ocupado por otra persona». Damián respiró lentamente, procesando la información. «¿Y ahora? Ahora estoy aquí, hablando contigo, tratando de decidir si este hombre que me está escribiendo cartas hermosas es real o si es otro performance diseñado para conseguir lo que quiere.
Era el momento de la verdad. Damián se acercó a ella, pero solo lo suficiente para que pudiera ver claramente sus ojos. Vera, no puedo demostrarte que he cambiado con palabras. Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de demostrártelo con tiempo. No quiero que vuelvas a mi vida como mi asistente, como mi solucionadora de problemas. Quiero entrar en tu vida como tu igual, como alguien que puede amar tu éxito sin necesidad de controlarlo. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Una primera cita real. Una cena donde te haga preguntas sobre ti y escuche realmente las respuestas. Una conversación donde no hable de negocios, sino de arte, de sueños, de cosas que nos hacen reír. La oportunidad de conocerte como la mujer que eres ahora. Vera lo miró durante un largo momento y Damián pudo ver que estaba tomando una decisión importante. Hay un restaurante pequeño cerca del casco viejo, dijo finalmente. Se llama Etxanove. Hacen una cocina vasca moderna preciosa. Si vas a invitarme a cenar, será allí. El corazón de Damián se aceleró. ¿Cuándo? Mañana, a las 8. Y Damián, ¿sí? Si apareces como el CEO, si intentas impresionarme con historias de negocios o conexiones importantes, me levanto y me voy. Aparece como el hombre que ha estado escribiéndome cartas. Aparece como tú mismo. Vera se acercó a él y por primera vez en más de un año, lo tocó. Fue solo un roce suave en el brazo, pero para Damián fue como una descarga eléctrica. Una cosa más, dijo ella. Esta vez, si esto funciona, vamos paso a paso. Nada de grandes gestos, nada de promesas dramáticas. Solo dos personas conociendo quién es el otro realmente. «¿Entendido?», dijo Damián, y su voz sonaba ronca por la emoción. Vera sonrió entonces, y fue la primera sonrisa real que él había visto desde aquel día terrible en su oficina. «Nos vemos mañana, Damián». Mientras la veía alejarse, Damián se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba genuinamente nervioso por una primera cita, porque esta vez tenía algo real que perder, y esta vez tendría que ser suficiente siendo simplemente él mismo. La historia había comenzado con un final. Ahora tal vez podía terminar con un comienzo. La pequeña galería de arte en el barrio de Indautxu bullía con la energía de una noche de inauguración. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y pinturas que capturaban la esencia de los paisajes navarros, pero presentados con una sensibilidad contemporánea que hacía que cada pieza contara una historia. Vera Sanabria estaba de pie junto a su obra favorita de la exposición, un óleo de los campos de girasoles cerca de Tudela, pintado durante uno de sus recorridos para diseñar nuevas rutas turísticas. Llevaba un vestido verde esmeralda que hacía que sus ojos brillaran y una sonrisa que había aprendido a reconocer como genuina. ¿Nerviosa?, preguntó Damián, acercándose con 2 copas de cava. «Un poco», admitió ella, aceptando la copa. «Es extraño ver tu trabajo expuesto así, disponible para el juicio del mundo». «Es hermoso», dijo él, mirando no solo el cuadro, sino también a ella. «Como todo lo que creas». Habían sido 6 meses de redescubrimiento, 6 meses de cenas donde hablaban de libros y arte en lugar de contratos y reuniones, 6 meses de paseos por la ría donde Damián había aprendido a caminar sin destino, simplemente por el placer de estar junto a ella, 6 meses de construcción lenta, cuidadosa, de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a definir completamente. «Vera», Cristina Mendoza se acercó radiante. «El crítico del Correo quiere hacerte una entrevista, y hay al menos 3 personas interesadas en comprar piezas». «Ve», le dijo Damián suavemente. «Es tu noche». Vera le sonrió y se alejó con Cristina, moviéndose por la galería con la gracia de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Damián se quedó observándola, maravillado de que esta mujer brillante y segura de sí misma hubiera elegido darle una segunda oportunidad. «Es diferente contigo», dijo una voz a su lado. Damián se volvió y encontró a Elena, la hermana de Vera, sosteniendo una copa de vino y mirando en la misma dirección que él. ¿Diferente cómo? Más ella misma. Durante años, cuando hablaba de ti, siempre había algo contenido en su voz, algo que se guardaba. Ahora, cuando menciona las cosas que hacen juntos, suena completamente libre. «Espero poder mantenerla sintiéndose así», dijo Damián. Elena lo estudió con esa mirada directa, que evidentemente era un rasgo de familia. «¿La amas?». Era una pregunta simple, pero Damián se tomó un momento para responder. Había aprendido a no hablar sin reflexión.
La amo de una manera que no sabía que era posible, no como la necesitaba antes, sino como ella merece ser amada, sin condiciones, sin expectativas de que sea algo diferente de lo que es. Bien, dijo Elena, porque si vuelves a lastimarla, tendré que matarte, y soy abogada, así que sabría cómo salirme con la mía. Damián rió, una risa genuina que había aprendido a tener más seguido. Mensaje recibido. La noche progresó con el éxito que Vera merecía. Sus obras encontraron admiradores, compradores y, más importante, reconocimiento por el talento que había cultivado en silencio durante tantos años. Damián se mantuvo en segundo plano, orgulloso, pero sin intentar compartir su momento de gloria. Era casi medianoche, cuando finalmente salieron de la galería. Caminaron por las calles de Bilbao, que brillaban bajo las farolas como un cuadro de lluvia y luces. «Ha sido una noche perfecta», suspiró Vera apoyándose ligeramente contra él mientras caminaban. «Tu noche perfecta», corrigió Damián. «Te la merecías». Se detuvieron en el puente de Subisuri, mirando hacia la ría que reflejaba las luces de la ciudad. Vera se volvió hacia él, y en sus ojos había algo que Damián no había visto antes. Una vulnerabilidad diferente, más madura que la que había mostrado años atrás. «Damián, hay algo que he querido decirte durante semanas». «¿Qué?» «Estos 6 meses, conocerte realmente, no como mi jefe, sino como hombre, ha sido como descubrir que la persona de la que me enamoré en silencio durante años finalmente existe. No era una fantasía, solo estaba escondido». Damián sintió que su corazón se expandía en su pecho. «Vera, te amo», dijo ella, simple y claramente, no al recuerdo de quién eras, ni a la promesa de quién podrías ser. «Te amo como eres ahora, en este momento, en esta vida que hemos estado construyendo juntos». Damián la tomó entre sus brazos, pero suavemente, dándole espacio para alejarse si quería. «Yo también te amo», murmuró contra su cabello. «Te amo de una manera que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Te amo lo suficiente como para no querer poseerte, sino simplemente tener el privilegio de acompañarte». Se besaron entonces bajo las luces de Bilbao, en el puente que había visto tantas historias de amor comenzar y terminar. Pero este beso era diferente de cualquier beso que hubieran podido tener años atrás. Era el beso de 2 personas que se habían encontrado a sí mismas antes de encontrarse el uno al otro. Cuando se separaron, Vera sonrió con esa expresión traviesa que él había aprendido a adorar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que tuve que perderte completamente para poder tenerte realmente. Damián la besó de nuevo, más suavemente esta vez. A veces, el mayor regalo es una segunda oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio. Mientras caminaban hacia casa, la casa de Vera, donde él había empezado a pasar las noches cuando ella lo invitaba, sin asumir nunca que tenía derecho a estar allí. Damián reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta este momento. Habían comenzado como jefe y empleada, se habían convertido en extraños doloridos, y ahora finalmente eran simplemente Damián y Vera, 2 personas que habían aprendido que el amor real requiere primero conocerse y respetarse a uno mismo. No era el final de un cuento de hadas, era el comienzo de algo más valioso, una historia de amor construida sobre la base del crecimiento mutuo, la honestidad y la elección consciente de elegirse el uno al otro cada día. Y mientras Vera abría la puerta de su apartamento, donde sus cuadros colgaban junto a los bocetos que él había empezado a hacer, torpes pero llenos de amor, Damián supo que habían encontrado algo que valía más que cualquier empresa que hubiera dirigido. Habían encontrado el hogar, no en un lugar sino en la presencia del otro, y esa, pensó mientras seguía a Vera hacia adentro, era la mejor inversión que había hecho jamás. Vera amó a Damián en silencio durante 6 años, dedicando su vida profesional y emocional a alguien que nunca la vio verdaderamente como persona. Cuando él finalmente descubrió quién era ella realmente, ya era demasiado tarde. Ella había crecido y se había vuelto independiente. La pregunta que queda es, ¿creen ustedes que algunas personas solo logran valorar lo que tienen después de perderlo? ¿Damián realmente necesitaba pasar por el dolor de la pérdida para aprender a amar de verdad? ¿O podría haber cambiado antes si hubiera hecho un esfuerzo real para ver a Vera como ella era? Y más importante, si ustedes fueran Vera,
darían una segunda oportunidad a alguien que solo aprendió a valorarlos después de perderlos. Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejen su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.